Amén y amén. Mis amados, bienvenidos en esta mañana. Qué bueno que puedas conectarte en esta hora para recibir el mensaje del Evangelio, de la palabra del Señor. En la tierra, mi hermano, nosotros tenemos muchas metas. Queremos sacar adelante nuestras familias, nuestros hogares. Queremos que nuestros hijos sencillamente tengan lo mejor, tal vez lo que nosotros no llegamos a tener, que no se pierdan en el mundo como en algún momento nosotros nos perdimos en el mundo. Pero gloria al Señor porque Él está allí fiel. Él está mostrándonos el camino, Él está dirigiéndonos hacia la verdadera meta. Entonces muchos se apartan de la verdadera meta, creyendo y queriendo obtener metas en esta tierra, que son metas que finalmente hacen parte de lo que es este mundo y nos olvidamos genuinamente de lo que el Señor quiere. Yo quiero decirte en esta hora que la meta que Dios quiere que nosotros alcancemos es la vida eterna, que la meta que Dios quiere que tú y yo alcancemos realmente es el hecho de llegar a los cielos, el hecho de llegar realmente hacia donde Cristo nos quiere tomar, ¿sí? Para que estemos con Él eternamente. Ese es el deseo del corazón de Dios. Eso es lo que Dios quiere realmente sobre cada una de nuestras vidas. Por eso este mensaje que el Señor nos quiere entregar en esta hora. Y quiero que vayas conmigo a Filipenses, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 3, el verso 14. Mira lo que dice la escritura allí. Filipenses, capítulo 3, verso 14. Dice la palabra: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Date cuenta que el mismo apóstol Pablo le está diciendo: yo prosigo a la meta, prosigo realmente hacia lo que Dios me quiere llevar, hacia lo que el Señor realmente quiere hacer en mi vida. ¿Cuál era la meta del apóstol Pablo? La meta del apóstol Pablo era sencillamente llegar a la vida eterna. Su deseo no era, ¿cierto?, obrar en esta tierra. Su deseo no era conseguir cosas en esta tierra. Él ya había entendido que su meta definitivamente era la vida eterna, que eso era lo que él quería, que eso era lo que él deseaba realmente, ¿sí? Por eso nosotros podemos decir que nuestra meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, definitivamente es estar para siempre con el Señor. Es el deseo del corazón de Dios. No podemos seguir colocando nuestra mirada en esta tierra, olvidándonos de la verdadera meta a la cual el Señor nos quiere llevar. Pero la pregunta entonces sería: si yo reconozco cuál es esa meta, ¿cómo puedo llegar hasta la meta? ¿Cómo puedo correr esta carrera y sencillamente llegar hasta el final? ¿Cómo voy a lograr obtener esa victoria? ¿Me voy a quedar en el camino? ¿Voy a perder la carrera o realmente yo me voy a tomar de la mano de Dios y voy a ser llevado hasta donde el Señor quiera realmente, que es la vida eterna? Entonces, mira qué debemos hacer. Primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, el verso 10. Mira lo que dice allí la escritura. Primera carta de Pedro, capítulo 2, el verso 10. Dice la escritura: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén y amén. Estamos en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, el verso 10. ¿Qué está diciendo acá la palabra entonces, cierto? Dice que en otro tiempo no éramos pueblo de Dios, que en otro tiempo no pertenecíamos realmente a la iglesia, porque no teníamos obviamente a Cristo en nuestro corazón, pero ahora viniendo a los pies del Señor realmente somos su pueblo, ¿cierto? En otro tiempo no habíamos alcanzado la misericordia de Dios, ahora hemos alcanzado la misericordia de Dios. Entonces tú vas a empezar a llegar a la meta si realmente reconoces la misericordia de Dios. O sea, cuando tú reconoces el sacrificio que Cristo hizo por todos nosotros en la cruz, cuando reconoces fielmente lo que el Señor ha hecho, la manera en que Él ha obrado, en que Él hizo ese sacrificio por ti y por mí en la cruz, empezaremos a entender que Él fue misericordioso con nosotros y empezaremos a comprender que antes no pertenecíamos a su pueblo, no éramos hijos suyos. Cuando
cuando tú tienes tu mirada puesta en el cielo, mirada, o sea, esa mirada puesta en la meta, que es la vida eterna, entonces tú vas a empezar a agradecer a Dios por todas sus misericordias. Es lo que Dios quiere, que tú entiendas la misericordia de Dios. Por eso aquí el apóstol Pedro dice claramente que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado la misericordia de Dios. En este momento ya alcanzaron la misericordia de Dios. Entiende eso, para que tú puedas llegar hasta la meta día tras día, tú debes agradecer la misericordia. ¿Qué es la misericordia? La compasión de Dios que lo llevó a obrar en la cruz, a morir en la cruz. Entonces tú entiendes fielmente que el Señor está allí contigo, que no te va a soltar de su mano, que ahora perteneces al pueblo de Dios, que ahora realmente, ¿cierto? Dios está con cada uno de nosotros. Entiende eso, es necesario que entiendas la misericordia de Dios. Pero entonces el verso 11, estoy en primera carta de Pedro, capítulo 2. El verso 11, mira lo que dice la palabra. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Si yo quiero llegar hasta esa meta, tu vida cristiana va a ser una lucha diaria contra los deseos de la carne, ¿sí? Carne es todo lo que menciona allí el apóstol Pablo en Gálatas 5:17, ¿cierto? Donde menciona prácticamente todo lo que es carne. Quiero que vayas allí conmigo para que lo observemos juntos. Vamos allí, Gálatas capítulo 5. El verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieses, ¿cierto? Verso 19, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, mira la palabra como es declara, que las que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo eso es carne, carne es envidia, carne es sencillamente contienda, es disensión, carne son herejías, es decir, estar predicando cosas que no están dentro de la palabra de Dios, eso es carne, ¿sí? Es increíble. Entonces la pregunta es, si yo estoy mirando a través de la escritura que el Señor me está diciendo que es necesario que yo me abstenga de los deseos de la carne y entendiendo el texto que acabamos de leer, la pregunta es, ¿en qué camino voy yo? ¿Cómo voy dirigido realmente hacia la voluntad de Dios? Vuelvo allí a primera carta de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. Y la escritura es muy clara, dice que ellos batallan contra nuestra alma, donde están nuestras emociones, donde están nuestros sentimientos. Entonces yo tengo que batallar, yo tengo que abstenerme si quiero llegar hasta la vida eterna, ¿cierto? No queriendo decir con esto que tu salvación dependa de tus obras, pero es la consecuencia de una verdadera salvación. Nuestras obras serán consecuencia de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Yo voy a abstenerme de los deseos de la carne, es una batalla. Aquí la palabra no me está diciendo que ninguno está libre de esto, la palabra lo que me está diciendo es que tengo que batallar, que tengo que abstenerme, porque es una lucha interna en el alma. Entonces día tras día yo tengo que batallar contra esto, día a día tengo que depender de Dios, pedirle al Señor que me ayude, pedirle a Dios que se haga fuerte en medio de mis debilidades. O sea, tu meta no está en esta tierra, tu meta es llegar hacia la vida eterna, esa es la meta. De nada te habrá servido correr parte de la carrera si a mitad de camino sencillamente desfalleces, mueres y no vas a obtener la vida eterna. El objetivo real es llegar a la gloria eterna con Cristo Jesús. Entonces ya tenemos dos cosas claras. Una, entender las misericordias de Dios, entender lo que Dios hizo por nosotros enviando a su Hijo a morir en la cruz. Cuando tú entiendes esa misericordia, entenderás claramente que eso te va a llevar hasta la meta. Lo segundo es que te puedes abstener realmente de los deseos de la carne, que va a haber una batalla en tu alma constantemente, pero si tú estás tomado de la mano del Señor, seguramente Dios te va a llevar de victoria en victoria.
Cada día será una victoria total sobre tu vida, porque mientras vivamos en este cuerpo de carne, pues obviamente la carne va a querer atacar nuestras vidas. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, mira lo que dice allí la escritura. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, el verso 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cierto? Qué tremendo esto. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Esas son las últimas palabras prácticamente de Pablo, ¿sí? La última carta que le escribía obviamente a Timoteo, sabiendo y reconociendo que el momento de su muerte ya se acercaba. Y él podía decir claramente, pues he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Pero ¿qué quiero destacar de lo que él está diciendo acá? Para poder llegar a esa cumbre, a esa meta, sencillamente pues debes guardar tu fe en Cristo Jesús. No te puedes apartar de la fe que has colocado. Qué curioso que él diga, he guardado la fe. Cuando dice guardado la fe, la palabra me está dejando ver que esa fe en algún momento se puede desvanecer, que esa fe en Cristo Jesús en algún momento se puede ir. ¿Sí? He conocido a muchas personas a lo largo del camino que se han apartado de la fe en Cristo, fueron personas apasionadas por Dios, amaron al Señor, sirvieron en el ministerio, glorificaron el nombre de Dios, pero hoy están lejos del Señor. Es decir, ¿qué pasó? No guardaron su fe. Esto es una carrera larga y es una carrera donde habrá muchas trampas, donde habrá tentaciones, donde el enemigo intentará sacarte del camino. Y si tú no permaneces firme en la fe que has colocado en Cristo Jesús, muy seguramente el diablo terminará sacándote del camino, ¿sí? Necesitas guardar la fe. El apóstol Pablo guardó su fe. La vida que él tuvo no fue fácil caminando con Cristo Jesús. ¿Cierto? Le acechaban por su vida, corría peligros constantemente, estuvo en la cárcel, le azotaron, ¿sí? Se perdió en alta mar, en el mar naufragó, pero pese a todas esas cosas, él permaneció firme en su fe, creyendo que Dios iba a estar con él, creyendo que el Señor efectivamente lo iba a llevar hasta el final. Tú debes guardar tu fe hasta el final, no es una fe de un día. No es algo emocionalista, no es algo de sentimientos, es algo realmente de corazón, que tú creas que el Señor murió por ti en la cruz. Eso te llevará a la verdadera meta. El enemigo intentará atacar día tras día. El enemigo obviamente intentará sacarte del camino, pero tú necesitas permanecer firme en esa fe. En la primera carta a Timoteo, el capítulo 6, mira lo que dice allí la palabra, para que tú te des cuenta cómo algunos se extravían. Primera carta a Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿A quién le escribía a Pablo? A su discípulo Timoteo. ¿Qué le decía él a Timoteo? Sí, pelea la buena batalla de la fe. Qué curioso, una batalla. La fe es una batalla y tú la debes saber pelear, tú la debes saber sobrellevar. Porque día tras día hay sube y bajas donde tú le crees al Señor, pero hay días donde a causa de todo lo que está sucediendo y a causa de todo lo que está pasando, tu fe se empieza a desvanecer. ¿Qué debes hacer entonces? Pelear la buena batalla de la fe. Pedirle al Señor que no deje que tu fe desfallezca. Pedirle a Dios día tras día que te dé fe. Como lo dice la Escritura en algún momento, Señor, creo, pero ayuda en mi incredulidad. Ayúdame a permanecer firme, no quiero desviarme, Señor, quiero tener mi mirada puesta en ti. Y además de eso, Pablo le dice a Timoteo, pues echa mano de la vida eterna. ¿Qué expresión esa? Echa mano, como extiende tu mano hacia lo que está delante. No mires solamente lo que está aquí, sino mira lo que Dios ha preparado para nosotros. Cuando yo he confiado en el Señor, cuando tengo esa fe puesta fielmente en Dios, echaré mano realmente de la vida eterna. Miraré, glorificaré su santo nombre. Creeré fielmente que el Señor obviamente está allí conmigo, que no me soltará de su mano. Pero necesito echar mano de la vida eterna. Necesito extenderme hacia lo que Dios tiene para mi vida. Y la palabra está diciendo, es que tú fuiste llamado hacia esa vida eterna. Pero muchos no van a lograr obtener la vida eterna porque solamente les interesaron las cosas de esta tierra.
Si somos una iglesia que solamente miramos lo que está pasando, el entorno, pero no estamos pensando realmente en lo genuinamente importante que es los cielos, la vida eterna, pues no hemos entendido absolutamente nada. La fe debe estar puesta para llegar a la presencia de Dios, sea que muramos, o sea que el Señor venga entre las nubes en el arrebatamiento. Sencillamente echaremos mano de la vida eterna, porque a eso fuimos llamados. Y le dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. En otras palabras, está diciendo, mientras tú estés aquí en la tierra, pues ejerce esa profesión. ¿Cuál es esa profesión? Como un hijo de Dios, como un testigo de que Cristo, obviamente, resucitó de entre los muertos. Eso es fe. Yo no vi a Jesús resucitar. Pero para mí es más que suficiente lo que la palabra me dice. No necesito evidencias, ni históricas, ni físicas. Eso es fe. Creer a lo que el Señor me ha dicho en la palabra. Creer a lo que Dios me está diciendo. ¿Por qué creo a lo que Dios me dice en la palabra? Porque esa palabra me ha dado vida. Porque esa palabra me fortalece día tras día, mañana tras mañana. Mi fe crece por el oír y el oír la palabra de Dios. Haz tu buena profesión delante de todos los testigos que están a tu alrededor. Que tu fe realmente muestre que tú no estás pendiente de las metas en esta tierra, que tu mirada realmente está en el cielo. Yo doy gracias al Señor por todas las bendiciones que yo tengo en esta tierra. Pero mi meta está puesta en los cielos. Quiero estar con el Señor. Espero y anhelo su venida. Día tras día hablo con Él y le doy gracias por todas sus misericordias. Pero mi mirada definitivamente está puesta en el cielo. Tienes que dejar de mirar en esta tierra. Porque si sigues mirando en esta tierra, aún no estás preparado para llegar realmente a la meta. Posiblemente te vas a quedar a mitad de camino. Necesitas caminar fielmente con Cristo Jesús. La primera carta de Pedro, el capítulo 6, capítulo 1, perdóname, verso 6. Mira lo que dice la palabra. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, ojo con esto, con las pruebas, lo que se está probando es la fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra, cuando se ha manifestado Jesucristo a quien amáis, ojo con esto, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué pasaje tan importante y tan poderoso. El apóstol le está diciendo a la iglesia, ustedes tienen que ser probados y afligidos en diversas pruebas. Porque lo que se está probando entonces, ¿qué es? La fe. Pero que damos gracias porque creemos en el Señor, aún sin haberle visto. Nos gozamos, nos alegramos con un gozo inefable y glorioso. Y dice claramente la Escritura, obteniendo el fin de vuestra fe. El fin de tu fe va a ser la salvación de tu alma. Tú puedes tener fe para muchas cosas, pero la fe realmente debe estar puesta creyendo de que vas a obtener la vida eterna y que estarás para siempre con el Señor. Yo no sé si tú que me escuchas en este momento, para ti es más importante las cosas de esta tierra. Tú tienes todo el derecho de pensarlo así de esta manera. Pero a la luz de las Escrituras yo debo mirar es la vida eterna. A la luz de la palabra, a la luz de lo que el Señor quiere. Lo que Dios desea es que realmente tengamos una fe puesta en Él para nuestra salvación. No lo estoy diciendo yo, la palabra lo dice, el verso 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, el fin de nuestra fe, el resultado de nuestra fe, ¿cuál es? La salvación de tu alma. Se acabará el llanto, se acabará el dolor, porque estaremos precisamente en la presencia de Dios. ¿Cuál es la meta que tú tienes? ¿Te das cuenta? A veces por pensar tanto en esta tierra y en las cosas de esta tierra, tú te olvidas realmente de lo importante y como tu mente y tu corazón solo están pensando en las cosas de esta tierra, solo estás preocupado por eso. Pero es que yo encuentro en la Escritura que el Señor me dice que si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás me será añadido.
Entonces el orden de Dios, ¿cuál es? Lo busco a Él, busco su justicia, me esfuerzo por estar en Él, en su presencia, y lo que yo necesite en esta tierra, Dios lo suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Ese es el orden de Dios. El orden de Dios no es buscar las cosas de esta tierra y finalmente recordar que Él me ha prometido la vida eterna. No es el orden de Dios. Entonces ya tenemos tres cosas importantes en este momento. Recordar las misericordias de Dios día tras día, abstenernos de los deseos de la carne y guardar nuestra fe. La palabra también dice allí en Hechos 20, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, ve allí conmigo. Hechos 20, verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén y amén. Definitivamente tú y yo lograremos llegar a la vida eterna, a esa meta, si dejamos de estimar como preciosa nuestra vida. No quiere decir con esto que no demos gracias al Señor por nuestras vidas, damos gracias a Dios por nuestras vidas. Pero definitivamente hay muchos que aman más su propia vida que la vida eterna. Ese es el detalle. ¿Qué decía el apóstol Pablo? De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Dice, no importa lo que venga sobre mi vida. ¿Cuál es el objetivo? Con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Cuál era el objetivo de él? Acabar su carrera con gozo. ¿Cuál era esa carrera? La carrera hacia la vida eterna. Pablo no quería ser reconocido, no quería ser aplaudido, no quería ser admirado. Tenía todo, era un hombre muy letrado, muy estudiado en la ley, en las escrituras. Pero finalmente él muere a sí mismo. Él decide morir. Él decide entregarle su vida plenamente a Cristo, porque el objetivo final era acabar la carrera, y dice con gozo, no llegando ahí a tientas. Él corría su carrera con gozo y la quería acabar con gozo. Pero hay muchos que estiman tanto su vida en esta tierra que han perdido el gozo precisamente de la salvación, porque están encerrados en las cosas de este mundo. Mientras tú no decidas estimar o dejar de estimar como preciosa tu vida, sencillamente no podrás ver la gloria del Señor manifiesta en ti. Entendiendo que lo principal es acabar la carrera con gozo. Y dice la palabra, y el ministerio del Señor Jesús, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál era el objetivo de él? Dar testimonio del Evangelio, predicar acerca de Cristo, dar a conocer a otros que Jesús era la salvación. O en vano el apóstol habría dicho, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si Dios le permitía continuar con vida, él seguiría haciendo la tarea. Si sencillamente tenía que morir, no había problema. Él estaba preparado para morir, porque él anhelaba estar en la presencia del Señor. Marcos 8:35 dice lo siguiente, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Amén y amén. Definitivamente la palabra habla todo lo contrario a lo que la mente humana razona y dice. El Señor dice aquí claramente, si alguien quiere salvar su vida, pues la va a perder. En otras palabras está diciendo, si alguien quiere preservar su vida en esta tierra, pues esa persona actuará equivocadamente. Porque lo único que sucederá es que perderá su vida, su salvación, perderá la eternidad, porque están más preocupados de las cosas de esta tierra. Pero si alguno realmente, como dice acá la palabra, pierde su vida, ojo lo que dice acá la palabra, si alguno pierde su vida por causa de mí, ¿de quién? De Jesucristo y del Evangelio, ese es el que la salvará. Si alguno entendió el amor de Cristo y a partir de ese momento le entrega su vida plenamente al Señor y empieza a vivir para Él, ese entendió la lección y ese es el que va a salvar su vida y lo llevará a la vida eterna.
Hay muchos preocupados por todo lo que está sucediendo. Hay muertos día tras día. No sabemos si lo que las noticias nos dicen es real o no es real. Todos los días muere gente en el mundo, todos los días. Y hay gente que muere de hambre, mucha más gente que muere de hambre que por el mismo virus que está. La gente está muriendo. Es algo natural, es algo normal de la vida. Depende del Señor en qué momento nos quieres quitar de esta tierra. Pero cuando hay una vida confiada en el Señor, esa persona está tranquila porque sabe que si la muerte llega a esa persona, yo ya estoy preparado no para esta vida, sino para la vida eterna. Si seguimos preocupados por esta vida, no estamos entendiendo genuinamente lo que el Señor nos quiere decir. Y lo que Él quiere es que lleguemos a la vida eterna. Si alguno pierde su vida por causa de Jesús y del Evangelio, pues éste la salvará. Es decir, si alguno deja de colocar su mirada en las cosas de esta tierra y empieza a mirar hacia el cielo, hacia la vida eterna, ese salvará su vida. Ese obtendrá el regalo de Dios. Tú no vas a vivir sobre esta tierra ni más ni menos de lo que Dios haya destinado para ti. Tú vas a vivir y yo voy a vivir el tiempo indicado. Pero más que para vivir en esta tierra, yo estoy preparado para partir de esta tierra en el momento en que el Señor lo diga, para ir a la vida eterna. Ese es el Evangelio, ese es el Evangelio puro. Cristo muere en la cruz para dar salvación y vida eterna. No podemos minimizar ni menospreciar el sacrificio de Jesús. Algunos creen que Cristo murió para que tú tengas dinero, para que tengas riquezas, para que tengas bienes en esta tierra. No seamos absurdos con esto. No maltratemos el nombre del Señor ni su obra. Él muere para dar salvación y vida eterna, para que dejásemos de estar enemistados con el Padre. Entonces tú, mi amado, decides en esta hora si quieres seguir mirando las cosas de esta tierra o realmente te preparas para lo realmente importante que es la vida eterna. Esa es la meta. Esa es la meta. En la primera carta a Timoteo, el capítulo 4, el verso 16. Primera carta a Timoteo 4:16. Mira lo que dice la palabra. Ya estamos terminando, mis amados. Este es un tema demasiado largo. Tratamos de resumirlo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén y amén. Tú y yo llegaremos a la meta si definitivamente tenemos cuidado de nosotros mismos. La palabra lo está diciendo. Pablo se lo decía a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de lo que hablas, de lo que predicas y de lo que escuchas. Pero definitivamente sí debemos tener cuidado de nosotros mismos. De que nuestro corazón no se olvide de Dios, de que no se enorgullezca, de que no se aparte del camino, porque la palabra me está diciendo que si yo hago esto me salvaré a mí mismo y a todos los que me oyeren. Mira hasta dónde llega la palabra que nosotros llevamos a otros y predicamos a otros. Eso hará que otros vengan a salvación o se pierdan. Hay predicadores que pueden estar llevando a sus congregaciones a una eternidad sin Cristo, por estarles predicando cosas que no están dentro de la palabra de Dios. No se salvarán ni ellos, ni hará que se salven los que le escuchen. La responsabilidad del siervo de Dios, del pastor, es dar el mensaje claro, tal y como está escrito. Y Dios me está diciendo acá en la palabra, que cuando yo tengo cuidado de mí mismo, ¿cierto? De la doctrina, de lo que se predica, pues eso hará realmente que yo pueda entender, hallar mi salvación y que la salvación pueda llegar precisamente sobre otros. Ese es el deseo del corazón de Dios, la salvación. Pero si no tienes cuidado de ti mismo, correrás un peligro grave, grande, grande, donde el enemigo obviamente atacará tu vida. Segunda carta a Timoteo 3:2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Ahí está hablando de los soberbios, de los altivos, de los que no han tenido cuidado de sí mismos, de los que se han enorgullecido a sí mismos y se han olvidado precisamente de lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Finalmente, en la primera carta de Pedro, el capítulo 5 dice lo siguiente, ve allí conmigo.
Primera carta de Pedro 5. Dice la escritura, el verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué está diciendo acá la palabra? Sobriedad. ¿Sobriedad qué es? Un equilibrio. Entonces tú vas a llegar a la meta si eres una persona sobria, equilibrada. Cuando digo equilibrada es a la luz de las escrituras, sin aceptar lo que no provenga del corazón de Dios. Puedes escuchar muchas cosas, pero tú debes ser una persona equilibrada que solo crea lo que Dios ha dicho en la palabra, estudiándola, escudriñándola, mirando realmente lo que está allí escrito, es lo que Dios desea. Entonces dicen, sean sobrios y velen, porque hay un adversario, ya sabemos esto, es Satanás. Él anda como león rugiente. Ojo que la palabra dice como león, porque el león de Judá es nuestro Señor Jesucristo, el verdadero león es Cristo Jesús. Pero el diablo toma esa similitud, quiere asimilar a lo que es el Señor y dice que anda como león rugiente buscando precisamente a quién devorar. Y dice la manera en la que podemos vencer, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, mi amado hermano, tú no eres el único que está pasando por lo que está pasando. Muchos hermanos en el mundo entero están viviendo una situación similar a la tuya y aún peor a lo que tú estás viviendo. Pero yo voy a llegar a la meta, que es la vida eterna, si soy una persona sobria, que entiendo que hay un mundo espiritual, que entiendo que hay un enemigo llamado Satanás, que hay un enemigo peor llamado el yo, el propio yo, la carne con la cual tengo que batallar, tengo que luchar. Por eso tengo que lograr un equilibrio en lo que Dios me dice a través de la palabra. Tomarme de la mano del Señor y dejar que el Espíritu Santo vaya formando en ti lo que realmente Dios quiere de ti y de mí. Si yo complemento todo esto, lo que hemos visto en esta hora, la meta es la vida eterna. Pero para llegar a esa meta, tú debes entender la misericordia de Dios. Tú y yo debemos abstenernos de los deseos de la carne, debemos guardar la fe, debemos dejar de estimar como preciosas nuestras propias vidas, en otras palabras, morir a sí mismo, tener cuidado de nosotros mismos, guardar sobriedad, un equilibrio. Y definitivamente la conclusión de todo esto es que debe ser un varón, una mujer de oración. La palabra oración en la escritura es demasiado importante, se nombra más de 130 veces, porque Dios insta a su pueblo de su iglesia a orar. La oración es comunión con Dios. Y debes orar día tras día, teniendo comunión con el Señor, anhelando la vida eterna. Que mientras tú estés en esta tierra, el Espíritu Santo te fortalezca, te haga entender lo que está escrito, la manera en que debes vivir en esta tierra, pero que definitivamente tu mirada esté puesta en los cielos. Porque sabemos que pronto vendrá el Señor por su iglesia, porque sabemos que Él ha preparado morada para cada uno de nosotros. Tu meta debe ser la vida eterna. Por lo que esté en esta tierra, no te preocupes, tú preocúpate por buscarlo a Él, por anhelar la vida eterna. Y créeme que Dios se encargará de lo que tú necesites en esta tierra, pero tu meta no estará en esta tierra, tu meta estará puesta en los cielos. Padre, hoy damos gracias por esta preciosa palabra y por este tiempo, Dios. Anhelamos estar contigo, Señor. Y hoy damos gracias una vez más por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz. Hoy yo te doy gracias por esa salvación, por ese regalo inmerecido que hoy tenemos sobre nuestras vidas. Tal vez hay muchos preocupados por su vida en esta tierra, pero enséñales, Señor, a vivir para ti, porque sé que si ellos viven para ti, sé que si ellos pierden su vida por causa de ti, el Evangelio la salvarán, Señor. Que entiendan fielmente que tú estás en un control total y absoluto de nuestras vidas en esta tierra.
Que como lo dice tu palabra, por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración, con ruego, con acción de gracias, y tú prometes que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que haya un pueblo, una iglesia, que realmente coloque su mirada en la vida eterna, en los cielos. Pronto está cercana nuestra redención y nuestra salvación, más cerca del día en que creímos, Señor. Prepáranos para aquel día, Señor, en que nos encontremos cara a cara contigo, Señor. No nos sueltes a ninguno de nosotros, que nuestra fe no falte, que nuestra fe persista hasta el final, Dios. Que acabemos nuestra carrera con gozo, Padre. Hoy te lo pido, Dios Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Todo honor y toda gloria sean para el único y verdadero Dios. Hoy damos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, bendiciones grandes, que tu mirada esté puesta en el cielo, que entiendas realmente que tus metas no son de esta tierra. Tu meta es la vida eterna, es la verdadera meta. Dios te guarde, te bendiga, comparte este mensaje con otros y que la bendición de Dios te acompañe hoy, mañana y siempre. Dios te guarde y te bendiga grandemente.